nacido de mujer y por supuesto nacido bajo la ley, lo cual nos habla y nos dice que era necesario que el Salvador de la humanidad fuera humano. Absolutamente necesario. No puede salvar a la humanidad un ángel, no es humano. Estaban al servicio de la deidad, de la Trinidad, pero era necesario que fuera un hombre. Y Dios decidió que Él se haría hombre y cumpliría el mandamiento de la palabra de Dios. Así que Él vendría para redimir. Y la redención tiene un costo que se tiene que someter a la ley de Dios. Y así es. Nosotros todos estamos bajo la ley de Dios. Y toda la ley nos declara culpables. No hay ni siquiera uno que haya cumplido la ley. No hay ni siquiera uno que siempre haya cumplido la ley. Y la ley misma establece que en cuanto incumples uno de los mandamientos, te haces culpable de todos. Pero era necesario que uno viniera, que fuera hombre como tú y como yo, y que no infringiera ni siquiera uno de los mandamientos. Cuando el domingo hice la ilustración, para los que lo visteis, cuando el pecado intentaba ensuciar o manchar a Jesucristo, era imposible. No se podía. Y así es. Jesucristo, aunque vivió en medio de pecadores como tú y como yo, aunque los pecadores le incitaron y le tentaron, aunque el mismo Satanás personalmente intentó ensuciarlo, nunca pecó. Ni con su boca. Y mira que lo incitaron, porque más de uno de nosotros, si nos dieran un latigazo, no tengo la culpa, dice la palabra de Dios que enmudeció. No se defendió. Otro golpe más. ¿No dices que eres el rey? Sí, claro que soy el rey, seguramente pensó. Pero ni lo voy a reclamar. Una corona de espinas. No merezco ninguno de estos. Pero no, enmudeció. Y cargó con todo nuestro pecado. Nació para pagar la deuda de tu pecado y de mi pecado, muriendo. O sea que nació para morir. Ya lo sabía. Así era. Así que vemos realmente que el nacimiento de Jesús representa el cumplimiento de una promesa cuyo primer registro se remonta al contexto de la narración del jardín del Edén. Allí mismo, Adán y Eva, después de que pecaran, Dios dijo estas palabras: pondré enemistad entre, y dice en Génesis 3:15, y es importante tener ese versículo porque desde el comienzo de la creación o de las criaturas, especialmente del hombre, Dios ha dado esta promesa al hombre, a la humanidad. Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Son palabras dichas a la serpiente antigua, a Satanás, al dragón, al enemigo de nuestras almas, aquel que ha sido homicida desde el principio, ya estaba sentenciado desde el huerto de Edén. Aquí está la palabra de Dios. De la misma manera que el Dios poderoso con su palabra había hecho la creación exacta, le dijo a la mujer que lo escuchó, especialmente, también el hombre, por supuesto, pero también a la serpiente, esta promesa se cumplirá. 2000 años pudieron pasar perfectamente. Y Dios cumplió su promesa. Dios cumplió su promesa. Y vemos realmente
que desde que se escribió, estoy diciendo, desde la creación serían unos 4.000. Todos sabéis más o menos que cuando esto es gratis, esto no lo cobro. Pero la historia de la humanidad data de aproximadamente 6.000 años. Así que cuando dicen millones, estabas tú ahí para contarlo, ¿verdad? Desde la creación hasta aproximadamente Moisés, 2.000 años. Desde Moisés hasta Jesucristo, 2.000 años. Y desde que Jesucristo ascendió al cielo hasta este momento han pasado aproximadamente, en el año 33, diríamos, 2.000 años. No sé, pero quizás, yo no estoy poniendo fecha para nada, pero quizás Dios piensa volver y no tardará mucho. La Biblia ya nos lo ha advertido. Y no tardará mucho. No debemos poner fecha, que nadie diga, en esta iglesia ponen fecha, ¿vale? Pero vemos realmente que Dios siempre en su reloj entra o'clock. ¿Sabes lo que significa eso en inglés? Puntualmente. Siempre entra puntualmente en acción y así lo hace. Así que vemos realmente que ahí en el huerto de Edén dio esta promesa, y esta promesa es conocida por los cristianos como el protoevangelio. O sea, va a venir un Salvador. El evangelio tiene que ver con la salvación de los perdidos y que el único que lo puede hacer es ese prometido en el protoevangelio. Así es. Así que esta marca el momento en que se inició la tan anhelada llegada del Hijo de Dios al mundo. Y de esto habla mucho la Biblia y de eso voy a hacer. Voy a entretenerme, ¿verdad? Vais a ver que no va a ser un estudio de un versículo, vamos a ver varios versículos porque el tema es la venida del Hijo de Dios a este mundo. Dios afirmó que la simiente que nacería, es decir, Jesús, vendría y lo dijo en Génesis 3:15, pero en Gálatas 3:16 dice, en este mismo libro que hemos abierto, en 3:16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice, y a la simiente, como si hablase de muchos, sino como de uno, y su simiente, la cual es Jesucristo. O sea, es verdad que sus simientes son todas estas generaciones, pero la promesa se cumple en uno, en Jesucristo. Y su simiente, la cual es Jesucristo. Así que esa simiente vendría para herir a la serpiente con un golpe mortal. Y aunque ella solamente le haría una herida menor. De hecho, sabéis que la herida menor como mucho le retuvo 3 días. Al tercer día anduvo libre porque la tumba no le pudo retener. Y estuvo viviendo. Esto de anduvo y andó muchas veces me confunde. ¿Cómo se escribe? ¿Durmiendo o dormiendo? ¿Seguro? Se escribe despierto. Se escribe despierto. No vas a escribir durmiendo. Muy bien. Bueno. Ya estamos. Seguimos con la enseñanza que tiene mucho que decirnos. Esa herida mortal, en Juan capítulo 12, versículo 31, nos dice, ahora, el Señor Jesucristo hablando, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. O sea, Cristo tenía que venir para vencerle. Y él le venció. Satanás se fue, como vulgarmente se dice,
en la tentación de Jesucristo con el rabo entre los brazos, entre las piernas, perdón, y bueno, a lo mejor lo llevaba así, pero en la cruz se fue con una herida en la cabeza de muerte, totalmente, totalmente. Y esa herida está todavía sangrando y acabará en el lago de fuego. Cuando Cristo venga por segunda vez, lo vencerá, lo dejará totalmente encerrado para siempre. En Hechos, capítulo 2, versículo 14, el apóstol Pedro está ahí predicando y dice, así que por cuanto los hijos, Hechos 2, 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, está hablando de Jesucristo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servicio. Hebreos, perdonadme. Sí, tiene razón. Hebreos 2:14, perdonad, tiene razón. Lo he hecho muy rápido y no lo he leído. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Qué bueno es ver que Jesucristo vino para liberarte. Jesucristo vino para hacer algo que tú no podías hacer. Jesucristo vino para quitarte ese temor a la muerte y ese temor a ese infierno que es muerte eterna y darte la solución. Bueno, para eso tenía que ser hombre como tú y como yo, pero sin pecado. La palabra de Dios nos dice y registra realmente que Jesucristo tenía todo el derecho de hacerlo y nos da su genealogía. Creo que todos sabéis que en Mateo hay una genealogía de Jesucristo que inicia con Abraham y termina con Jesús. Y Lucas tiene también otra genealogía que realmente registra datos particulares sobre Jesús hasta llegar hasta el mismo Adán, ahí en Lucas. Parece ser que la genealogía de Mateo va a través de la línea de José, el padre adoptivo de Jesucristo, y sin embargo en Lucas va a través de la genealogía de María, que fue la que concibió por obra del Espíritu Santo al Señor Jesús. Así que vemos realmente que tanto como con José como con María tenía derecho de ser rey el Señor Jesucristo. Y miráis las genealogías, siguen casi paralelas hasta David, y de David se divide en dos familias. Salomón, una de las familias, y la otra, el otro hijo, Natán. Tiene un hijo que se llama Natán, que va también la otra genealogía, y de Natán viene María, creo que es. Ahora no me acuerdo. Pero no vamos a mirarlo, pero simplemente para ver, y para los judíos es muy importante la genealogía, para ver que Jesucristo puede demostrar genealógicamente que a él le corresponde, no solamente que es descendiente desde Adán, sino por supuesto desde David, y le corresponde el reinado, él era el rey. Además, en Isaías se profetiza que una virgen concebiría y daría a luz un varón y lo llamaría Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dice así Isaías 7:14, por tanto, el Señor mismo os dará una señal, os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Me sorprende mucho cómo pueden haber religiones que, entendiendo el nombre Emmanuel, quieran quitarle la deidad a Jesucristo. Porque si traducido en el Antiguo Testamento, estoy hablando, quiere decir Dios con nosotros, ¿qué hace el hombre yendo en contra de Dios o de la palabra de Dios?
Y es sorprendente cómo puede haber una secta que se edifica sobre la no deidad de Jesucristo, sino una criatura creada, superior, pero creada por Dios Padre. Qué triste. En Isaías 9:6, dándole títulos a ese Hijo de Dios que vendría, nos dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6. Qué bueno al ver verdaderamente esa obra y esa promesa cumplida en el Señor Jesucristo. Lucas registra que María afirmó ser virgen. Y ese era un requisito indispensable. Porque realmente esto tenía que ser obra de Dios. La salvación de todo ser humano es única y completamente obra de Dios. Y tú dices, pero si yo levanté la mano, pero si yo... Única y completamente obra de Dios. Y la redención y la promesa de Dios la cumple enteramente Dios. El hombre simplemente es un instrumento en las manos de Dios, aún el hombre en contra de Dios es usado por Dios. Y tú dices, ¿cómo? Sí, Herodes, claro que sí. Y se cumplió las profecías de todo lo que hizo e intentó Herodes. De hecho, Herodes afirmó realmente con su miedo y con su matanza de que ese Jesús que había nacido en Belén era posiblemente lo que esperaban los judíos. Y de hecho escuchó los versículos que dijeron los sacerdotes a los reyes. ¡Ja! ¡Este es el rey! Lo reconoció como rey, precisamente. Así fue. Y vemos realmente cómo aún los que enemigos de Dios son verdaderamente usados bajo la soberanía de Dios. Así es. Vemos también que María, lo estaba diciendo, que María afirmó ser virgen. Dice en Lucas 1:34. Entonces María dijo al ángel, Lucas 1:34, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y la palabra conocer tiene que ver con tener relación. No he tenido nunca ninguna relación. Y Dios le contesta a través también de Elizabeth, no sé qué clase de familiar, algunos dicen prima, otros dicen pero, dice, porque nada, versículo 37, porque nada hay imposible para Dios, ni siquiera el embarazo de María. Eso es obra del Dios de lo imposible. Así es. Nada hay imposible para Dios. Vemos también que lo que significa ese nombre, y lo hemos visto en Mateo 1:22, lo hemos escuchado, pero en el Nuevo Testamento lo exalta, lo reivindica. Dice en Mateo 1:22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El Nuevo Testamento lo vuelve a dejar bien claro y creo que todos sabéis que de los 4 evangelistas, Mateo es el que escribe especialmente para que los judíos puedan ver que se está materializando en Jesucristo todas las profecías del Antiguo Testamento, y una y otra vez él dice, y exalta muy bien, todo esto ocurrió para que se cumpliese lo que dice la Escritura. Y así una y otra vez lo que dice el profeta, y lo dejó bien claramente, para que todos, ya he repetido eso muchas veces, bien claramente, pero es que es importante que se vea y se crea realmente.
Miqueas profetizó que en Belén nacería el gobernante eterno, cuando los cuatro, ¿eran cuatro? ¿Reyes magos? Ah, pensaba que alguno me decía, no, tres, no sabemos cuántos eran. Tres presentes destacan, pero no sabemos cuántos eran. Así que cuando los magos de Oriente vinieron, la palabra mago es similar a nuestro lenguaje sabios. Cuando esos sabios de Oriente vinieron, realmente estudiantes de las estrellas, vinieron a reconocer al Señor Jesucristo, pasaron por el palacio porque esperaban encontrarle en palacio, donde van a ser el rey de una nación. Pero no lo encontraron allí. Encontraron un rey que si lo hubiera tenido en palacio, lo hubiera matado. Así como hizo con algunos de sus hijos, que pensaban, después de mí, va a reinar mi hijo. Si lo mato, no reina. Menudo amor, ¿eh? Les dice, 3 de sus hijos fueron muertos por Herodes. Porque era súper egoísta. Y así es. Bueno, el caso es que no lo encontraron y entonces dijeron, ¿dónde van a nacer? Y él dice, yo soy un idumeo, ni siquiera era de nacionalidad judía, Herodes, era un idumeo, una de las naciones de alrededor, que a través del César le habían puesto como rey ahí. Entonces, él dice, pues espera, vamos a preguntar a los sacerdotes, a ver que lean en las leyes de los Moisés, en la ley de Moisés, lo que dice de esto. Y en los profetas, en Miqueas 5:2, dice así, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Este es un Dios que va a ser rey, porque desde la eternidad, ¿quién ha vivido en la eternidad? Dios. Un Dios que va a ser rey y que va a reinar aquí. Tengo que exterminarlo. Y bien que nos dice la palabra de Dios, que se oyó en Belén un gran lloro, porque todos los niños menores de 2 años fueron matados, asesinados. Así es. Dice, oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Mateo capítulo 2, versículo 3. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Es lo mismo que Mesías. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo, Israel. Así es. Estaba profetizado. Jeremías. Y bueno, y eso vemos realmente como los magos de Oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron por el rey de los judíos. Y como hemos visto ahí. Entonces Herodes, bueno, les dijo Herodes a los magos cuando le contestaron esto, cuando vosotros y cuando volváis me decís dónde está y yo iré a adorarlo. Por supuesto que no había ningún deseo en su corazón de adorar al Señor. Y quería hacer todo lo contrario. Y en el capítulo 2 de Mateo, versículo 16, dice, Herodes, entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel, que llora a sus hijos y no quiso ser consolada, porque perecieron. Así fue. Terrible. Intentó destruir al indestructible. Intentó, y es así, todo aquel que no quiere reconocer a Cristo en su corazón, Cristo va un día
a hacer que se arrodille y que confiese con su boca que Él es Señor de señores y de Rey de reyes. Y así. Ahora, también Mateo nos dice la palabra de Dios que interpretó la frase un retoño brotará del tronco de Isaí, dicha por Isaías, en Isaías 11:1, dice que de una vara seca, y está haciendo similar a la vara que tenía Moisés, que floreció precisamente, un palo seco, que floreció. Y dice en Isaías 11:1, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y él está haciendo alusión precisamente al Mesías que vendría, cuando yo parecía que no iba a haber descendencia del rey David, que iba a reinar, porque incluso un idumeo, no un judío, estaba reinando allí. Así es como Dios cumplió su palabra, trayendo al Hijo de Dios, nacido de la Virgen, y vino para que reinara en este mundo. Nos dice en Mateo 2:23, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret. Ellos salieron de Belén huyendo hacia Egipto, y de Egipto no vino a Judá ni a Samaria, sino a la parte norte, Galilea, donde está Nazaret. Y allí en Nazaret vivió José. Él tenía allí su carpintería, su trabajo, para que se cumpliese lo dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Que bueno, se cumple siempre la palabra de Dios. Vemos realmente cómo Dios obró poderosamente y cómo ese perdón llegó a nuestros corazones. El Mesías, nos dice la palabra de Dios, no vería corrupción, y así fue desde su nacimiento hasta su muerte, sin pecado. Dice en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesucristo es Hijo de Dios, nacido de la Virgen, y Él vivió sin pecado, nació sin pecado, vivió sin pecado y murió en la cruz sin pecado, pero cargó con nuestros pecados. ¿Cómo es eso posible? Es la obra de Dios, el único que podía hacerlo. Él cargó con todos nuestros pecados. La culpa de nuestros pecados cayó sobre Él, y Él voluntariamente, como dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Y así lo hizo. Voluntariamente fue a la cruz del Calvario para pagar la deuda de nuestros pecados. El doctor Lucas, él escribe y habla y registra ese primer momento en que los pastores que cuidaban los rebaños en las regiones donde Jesús nació se enteraron del nacimiento de Jesús. Nos dice en Lucas capítulo 2, versículo 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí que se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Ellos anunciaban que venía el Señor, y la gloria del Señor obraba en ellos. Así que qué bueno es ver como los mismos ángeles, que no pueden decir ni una sola mentira, venían a proclamar el nacimiento del Hijo de Dios. Santos y puros. Así es. En la palabra de Dios tenemos muchas profecías,
pero de alguna manera, voy a resumir ya, en Lucas capítulo 2 vemos el cumplimiento de todas esas profecías que hay en varios salmos, el Salmo 2, el Salmo 22, el Salmo 16, hay varios salmos que nos hablan de la venida del Señor Jesucristo y que Él nacería y obraría poderosamente en nuestra vida. Y en Lucas, dice la palabra de Dios, el capítulo 1, versículo 32, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Así es. Él ahora es el rey que no va a tener fin y que está reinando en los corazones de todos aquellos que hemos creído y confiado en Él, pero un día vendrá a establecer su reino en la tierra material, físicamente, para que todos sus súbditos le sigan verdaderamente, no solamente en el corazón, en aquel momento será también todos los de corazón, pero lo hará físicamente. Y ese es un misterio indiscutible. Primera de Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Primera de Timoteo 3:16. Un texto maravilloso, está hecho en el griego poético, es una poesía, pero esto está traducido y las traducciones a veces no tienen, pero es muy bonito ver esa obra, de ese misterio que Dios te ha revelado a ti y a mí. Dios manifestado en carne. Y vimos su gloria. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, aquellos que cumplen fidedignamente la palabra de Dios y la obra de Dios. Predicado a los gentiles, lo que tú y yo tenemos ahora mismo, en ministerio. Creído en el mundo. Si no hay quien vaya y les predique, ¿cómo creerán? Dice Romanos capítulo 10. Bienaventurados los pies de aquellos que van y anuncian las buenas nuevas del Evangelio. Y recibido el Señor Jesucristo arriba en gloria. Toda esta obra es para la gloria, la honra y la magnificencia de nuestro Señor. A Él sea la gloria. En Apocalipsis capítulo 17, versículo 14 dice, pelearán contra Él y el Cordero, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque el Señor es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. ¿Estás tú entre ellos? Ese es el final. Él, en la victoria final, cuando venga por segunda vez, el Cordero. ¿Quién iba a imaginar que un Cordero es el que va a vencer en este mundo? El Cordero de Dios, no es un Cordero cualquiera. Y ese Cordero los vencerá al pecado, a la muerte, al demonio, a los incrédulos, a todos aquellos que no han querido reconocerle como su Señor y Salvador. Los vencerá. Y Él manifestará que es Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. ¿Has oído hoy el llamado de Dios? Hoy Él te está llamando. Si tú escuchas su voz llamando, entonces eres uno de los elegidos. Y entonces ya vivirás fielmente por la obra de Cristo en la cruz, para su honra y gloria. Vamos al Señor en oración. Amados